Está con nosotros en estudio el doctor geriatra Cleber Nieto, quien que integra el grupo investigador en Uruguay de un proyecto centenario, que él nos va a explicar de qué se trata. Es secretario además de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y director del área biológica del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología. Un placer que esté aquí con nosotros en Tiempo Activo. Para mí también es un placer. Cuéntenos cómo surge este proyecto, cuál es el objetivo de estudiar a las personas que cruzan la barrera de los 100 años. Bueno, este proyecto surge desde el área, precisamente desde el área de biología del Comité Latinoamericano, de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. La Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría participa del COMLAT, del Comité Latinoamericano, dirigiendo, a través de mi persona, el área de trabajo de biología. Son varias áreas de trabajo, una es de biología. Nosotros participamos allí y desde hace algunos años se nos ocurrió que deberíamos hacer algún trabajo de longevidad en América Latina porque realmente toda la parte de investigación estaba carente de ello. En realidad todos sabemos el gran aumento de los adultos mayores que han habido en el mundo, el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento de las poblaciones, y América Latina no está exenta de eso, y yo diría que si hablamos de Uruguay es protagonista fuerte, siendo uno de los dos países más envejecidos de América Latina. Claro, se estima más o menos que, bueno, que Uruguay, como tú decías, de los que tiene personas más grandes, más viejas, ¿no? Pero también se está trabajando este tema en España, que se estima unos 12.000, ¿no? Y iniciaron un registro nacional de centenarios. En Uruguay, ¿qué cifras estamos manejando de las personas que pasaron los 100? En Uruguay estamos manejando, de acuerdo con el censo 2004, que fue el último censo fase 1, donde se discriminó de esa manera, unos 440 centenarios, de los cuales, por supuesto, la gran mayoría eran mujeres, como 300 y pico, y había 80 y pico de hombres. A partir de allí se ha franjeado con 95 y más, con edades de 95 y más. Pero si proyectamos la franja de 100 y ahí en 95 y más son sí, 4.000 sí, en el censo de son 2011, aproximadamente, ¿no? En el 2004 eran aproximadamente, si no estoy equivocado, unos 13, alrededor de 13% los centenarios de los de 95 y más. Entonces eso nos lleva a pensar que en este momento haya algo más de medio millar, alrededor de 520, 530 personas en el territorio nacional que que cuenten su edad con 3 cifras. Claro. ¿Cuál es la clave, digamos, para vivir 100 años? Nos sacaríamos el 5 de oro con esto, ¿no? Pero ¿qué puede revelar el estudio? Sí, realmente es la pregunta que pretendemos, la clave de la pregunta que pretendemos responder con este estudio. En realidad, parecería ser que la genética es un determinante fundamental para vivir a estas edades extremas, pero también no debemos olvidar de que el modo de vida, un estilo de vida moderado, alimentarse saludablemente, hacer ejercicios, evitar tóxicos, y hasta la espiritualidad, el desarrollo de una buena espiritualidad es muy bueno, y hasta podríamos pensar, y de hecho yo tengo un pequeño trabajo sobre eso, de que podrían existir algunas características psicológicas, de estructura psicológica en las personas centenarias, en las personas de mucha edad, que les ayudarían a desarrollar ciertas habilidades para envejecer, si es posible decirlo de esta manera. A ver, a mí no me queda del todo. Sí. ¿Qué habilidades, por ejemplo? ¿Cuáles serían? Mire, para irla fortaleciendo, ¿no? La fundamental de todas las habilidades, que son varias, y seguramente son más de las que podamos nombrar, pero la fundamental, para que no se nos vaya el programa, es enfocar la vida en forma positiva. Las personas que logran vivir mucho tiempo son personas que no se hacen problema por pequeñeces, tienen una especial resiliencia, una especial flexibilidad frente a las cosas que no pueden vencer y buscar caminos paralelos, y tienen
por sobre todas las cosas, un convencimiento personal de que pueden hacer las cosas, una autoestima muy grande. Y el gran problema sigue siendo el mismo. Esto es por la carga genética, por la heredabilidad, o se trata de cosas que hemos adquirido o con las que se ha influenciado la heredabilidad a través de la vida. Qué interesante. Justamente, bueno, las dos personas que entrevistamos hablaban de una fuerte espiritualidad. En este caso era religiosidad, en ambos casos, y las dos mujeres además, porque es más fácil conseguir mujeres, ¿no? Es importante. Y hablando de la genética, que de alguna porque manera es un estudio genético, se toman muestras también, se hace cuestionario y hay una muestra genética. Exactamente, porque justamente es donde se quiere centrar el proyecto. Claro. Pero porque en realidad todos estamos de acuerdo que la genética influye. La mayor parte de los autores y la mayor parte de los trabajos dicen que hasta cierta edad la genética como que se va diluyendo y van cobrando más importancia a los factores, aquellos factores que son de índole personal, como el estilo de vida de las personas, la forma como hemos vivido, que de alguna manera es bueno porque depende de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? En estos súper longevos, claro, en los que pasan los 100 años o 110 años, parecería ser que hay que barajar de nuevo y que vuelve a cobrar importancia la parte genética. Algo así, para ser gráfico, si usted tiene la llave para entrar a la longevidad extrema, va a entrar. Pero si no la tiene, no va a entrar. Pero en el caso que entre, si usted no ha tenido una vida correcta, no ha cuidado su estilo de vida, probablemente tenga un disconfort muy grande dentro de de esa edad. Estamos hablando de discapacidad. Sí, sí, le cobra la vida, le va a cobrar factura por cómo ha vivido. Exactamente. Llegar a una edad extrema, es decir, que ya puede ser más de 90, ¿no? Por lo menos supera la expectativa de vida en general, ¿no? En realidad, están los longevos, 90 y pico, centenarios, más de 100, y ahora ya se está hablando de los súper longevos. ¿Y hay en Uruguay? En Uruguay, esperemos que aparezca alguno. Ha habido. En este momento, dentro del proyecto que tenemos, todavía no hemos tenido la suerte de encontrarnos. Claro, ¿cuántas personas han entrevistado ya? Y mire, aproximadamente un tercio de las primeras personas, no, sí, un poquito menos. Poquito menos, porque las primeras que vamos a interrogar, que vamos a hacer, son 150. Y vamos a ir por un tercio tal vez, yo no tengo los números últimos. Bien, pero llegar a una edad extrema igual no es sencillo por muchos factores, lo decían las entrevistadas, es decir, hay muchas personas que ya no están, que nos acompañaron en la vida, hay otras personas, hay como que surgen nuevas enfermedades, es decir, ¿cómo acompañar? ¿Qué enfermedades aparecen a esta edad o qué problemas presentan las personas centenarias en este caso? Para poder ayudarlas o prevenir. En realidad las enfermedades que aparecen en las personas centenarias son las mismas que aparecen en las personas de 80 años. Y son las mismas que tiene riesgo la persona de 30. Solo que las personas centenarias, los longevos, parecería ser que tienen cierta protección genética en la manifestación de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo los deterioros de memoria, las demencias, los cánceres. Parecería ser que no es que no tengan los genes correspondientes a esas enfermedades, sino que además tienen genes de protección. Claro, pero me decías un tema de la comunicación. Hay muchas que no ven, hay muchas personas que no oyen bien. ¿Eso cómo va cortando? Eso es uno de los problemas básicos quizás, porque de repente si nos retiramos un poquito más podemos decir que más importante que todo lo que hablemos del número y de todo eso, es cómo están, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista funcional, cómo están. Y entonces allí tal vez habrá que distinguir dos franjas. Una franja que yo le llamo cronocentenarios y otra franja de centenarios saludables. Los cronocentenarios son aquellas personas que han logrado vivir 100 años, pero a costa de enfermedades crónicas, a costa de declinaciones sensoriales importantes, a costa de demencia, a costa de postración, a costa de problemas en su funcionalidad, que probablemente son
de alguna manera hijos de las mejoras en salud, de las mejoras tecnológicas, de las mejoras sociales, de los adelantos en materia comunitaria, y que les han creado un entorno más fácil de donde vivir. Y eso lo tenemos que distinguir, que son los tenemos que distinguir de una franja que ha vivido 100 años y ha logrado además empujar todo el caudal de enfermedades hacia el final de su vida. Claro, ¿cómo está Uruguay con respecto? Porque esto es un proyecto general de latinoamericano. Sí, uno obviamente cuando diseña un proyecto, lo primero que hace es ver lo que hay en el mundo. Después, ¿tenemos más centenarios en proporción que otros países? ¿Cómo es? Tenemos en realidad los centenarios, el número de centenarios se mide por número de personas cada 100.000 habitantes. Uruguay en el 2004 tenía 12, actualmente tiene alrededor de 17, y para tener una idea, por ejemplo, algunos lugares en el mundo que tienen alta concentración de centenarios, que no siempre es natural, ¿verdad? Influyen las migraciones, influyen un montón de factores, de manera que hablamos de lugares con concentración. Por ejemplo, en Caribe, si me estoy acordando ahora, hay una isla que se llama Dominica, que la concentración de centenarios son 30 por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes. En la prefectura de Okinawa, en Japón, son muchísimos más. Yo no sé si hay algo alrededor de 50. Uruguay va a tener para el 2025, porque esto se proyecta, ¿verdad? Va a tener, si no ocurren grandes cosas, va a tener para el 2025 probablemente alrededor de 30, que es un fuerte número, un fuerte índice de centenarios, ¿no? Bien, la investigación recién está empezando, nosotros tenemos que cerrar, pero bueno, lo seguiremos de cerca, ¿no? Sí, porque de allí pueden surgir buenas noticias para todos los que estamos nosotros en camino. Tenemos ya algunas cuestiones, como yo digo, a boca de urna, A ver. que nos dejan un poco extrañados o perplejos, como por ejemplo el hecho de que son cosas que no forman parte del proyecto, simplemente son observaciones a boca de urna que para nosotros son muy importantes porque nos sirven para reencaminarlo. Pero por ejemplo nos llama la atención el gran porcentaje de personas con una buena cognición, una buena función. Hay un grupo que bueno, como tú decías, lee el diario, se informa, está informado, puede conversar de todos temas de actualidad, maneja su dinero, sale solo a la calle, sale de compras, en fin. Hay muchos que toman muy poco medicamentos. Todos sabemos, se ha dicho de que las personas mayores en general están muy polimedicadas, toman muchos medicamentos. Esta gente en general más de la mitad toma menos de 3 medicamentos, de manera que probablemente estemos en la línea de las investigaciones que se están haciendo en otras partes del mundo, y ojalá que así sea, porque todavía las tendencias no son estrictas, ¿no? Claro, son los primeros indicios, no marcamos tendencia todavía. Los primeros indicios que ni siquiera sirven para marcar tendencias, son ilustrativos. Yo como viajo, y en este momento estamos en la etapa justamente de promover el proyecto en otros lugares, porque la idea es que Uruguay sea la primera, y acá es bueno de repente perder 2 minutos en nombrar el grupo investigador en Uruguay, que además de la SUG, además de la Sociedad Uruguaya de Geriatría, está directamente vinculado por un convenio el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad y también el Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina del Uruguay. Y bueno, no sé si tienes alguna otra cosa para preguntar. No, ya me están corriendo. Sí, está, perfecto. Diríamos entonces, para cerrar, si te parece bien, que todos aquellos, si usted conoce a una persona que tenga 100 años y que quiera participar en el proyecto, que tenga más de 100 años y quiera participar en el proyecto, bueno, comuníquelos con nosotros a través del canal o a través de nuestros números telefónicos, que figuran por allí por todos lados. Y con mucho gusto nosotros lo visitaremos y lo incluiremos. Y es muy importante porque además esto se ve en todo el país, que no sean solo de Montevideo, porque son vidas distintas también. Sí, el proyecto es en el país. En el país. Estamos capacitados para ir a cualquier parte del país a
a recabar la información. Bien, los datos quedan en producción, así que bueno, atención los que pasaron los 100 años, esa edad, así, ¿no? De pasar raya. Si es un Mítica, médico, ¿no? que tiene un paciente que tenga esa Perfecto. edad, él se incorpora con su paciente, puede incorporarse con su paciente al proyecto de investigación.